Ser Podcast. Queda nada, quedan 2 horas para que empiece la campaña electoral y hemos asistido ya esta noche a los primeros patinazos. Ahora que podemos pedir el voto, lo hacemos con la boca grande y pedimos a todos los hombres... Ni con la boca grande ni con la boca pequeña. No se puede pedir todavía el voto hasta medianoche. A ver en cuánto se le queda a la ministra con pronto pago la sanción de la Junta Electoral. Uno que no ha pedido el voto, pero que se ha deshecho en halagos hacia su candidato a la alcaldía de Madrid, ni más ni menos, es el secretario de Organización de Izquierda Unida, Ismael González. Le voy a dejar la palabra a una de las personas que he conocido en esta campaña y que ha sido un placer conocerle. Le conocí y la miraba como deportista. Ahora le conozco como persona y por eso sé que es el mejor candidato al Ayuntamiento de Madrid. Rodrigo, la palabra es tuya. Pues bien, el candidato no se llama Rodrigo, se llama Roberto. Maravilloso y todo, y lo admira muchísimo, pero Roberto. Y los hay que sin haber empezado oficialmente la campaña todavía acusan ya el cansancio. Feijóo en Badajoz. Acabo con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía y quiero deciros que el 28... Pero, ¿a que os habéis dado cuenta? Estaba yo pensando que llevo mucho tiempo hablando, hija, que no se han dado cuenta ya de lo que digo. Le cegó tanto la luz de Cádiz en sus pupilas dilatadas que ya no se quita Andalucía de la cabeza ni cuando está en Extremadura. Nosotros tampoco, ni Andalucía ni el resto de España. Esta medianoche empieza la campaña y la cadena SER inicia una ruta electoral que nos va a llevar a todo el país, por todo el país, durante las próximas 2 semanas. Cada mañana, hoy por hoy, y cada noche, hora 25, se van a emitir. Los vamos a emitir desde una ciudad distinta. 17 comunidades autónomas, 19 ciudades para la gira de campaña que empieza mañana. Hoy por hoy en Madrid, mañana, hora 25 en Santiago. Prometemos que nosotros sí vamos a tener claro dónde estamos cada día. Vamos ahora con toda la campaña y el resto de la información de este jueves 11 de mayo, pero antes, el día en 2 minutos. Marina Fernández. El día en que se ha consumado un nuevo asesinato machista. Ha muerto la mujer de 40 años apuñalada por su pareja en Móstoles, en Madrid, la madrugada de lunes, delante de su hijo de 13 años. El presunto asesino está en prisión provisional. 2.190 millones suma el plan aprobado hoy en Consejo de Ministros contra la sequía. Una parte, explica el ministro Planas, en ayudas directas a los agricultores. Un paquete de 700,84,2 millones de euros que supone la apuesta decidida de este gobierno por el apoyo al sector primario. Casi 700 millones también para actuar en las cuencas más castigadas por la falta de lluvia. Feijóo acusa al gobierno de electoralismo y reclama un plan nacional del agua que la vicepresidenta Rivera responde que ya existe. El agua es una de las principales preocupaciones para los alcaldes de los municipios de menos de 5.000 habitantes a los que hemos sondeado en la SER de cara al 28M, en el sur pero también en el norte, como en Carranza, Vizcaya. Tenemos una balsa de captación, de acumulación de agua defectuosa y cuando hay años de sequía intensa, pues tenemos problemas de abastecimiento. Aunque el problema más transversal es la despoblación. El día nos deja una sentencia importante en Canarias. Un juzgado reconoce el derecho de una embarazada a elegir ella, con toda la información de los médicos, si quiere un parto natural o una cesárea. Condena a la sanidad canaria a pagar 1 millón de euros a una mujer a la que, según el fallo, los médicos le impusieron un parto natural de mellizos que se alargó durante horas y acabó provocándole lesiones cerebrales a un bebé. En Estados Unidos... Let me be clear. Does not mean our border is open. Las fronteras no están abiertas, es la advertencia del gobierno del secretario de Seguridad Nacional a unas horas de que decaiga el llamado Título 42 que aprobó Trump y que permitía expulsar en caliente a los migrantes. A pesar del aviso... 1 mes y medio ya llevo guerreando, luchando. Yo sé que todos mis compañeros que somos migrantes de muchos países lo vamos a lograr. Decenas de miles de personas esperan el momento en la frontera entre México y Estados Unidos. Y todo esto el día en que el Parlamento Europeo ha aprobado en comisión una ley para intentar limitar el uso de la inteligencia artificial, para exigir que se especifique que un contenido está creado así y para prohibir que se utilice para identificar a personas en espacios públicos. Jesús Maraña, director editorial de Infolibre, buenas noches. Hola, buenas noches. Lucía Méndez, periodista del Mundo, ¿cómo estás, Lucía? Hola, buenas noches. Y el escritor Daniel Bernabé. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en la contra de hora 25... han encontrado una carretera de 7.000 años de antigüedad bajo el mar Mediterráneo que unía un asentamiento prehistórico con una isla de Croacia. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Investigadores croatas lo han descubierto gracias a varias imágenes tomadas desde un satélite y mucho han buceado para encontrarla. Me parece un hallazgo científico extraordinario. Yo tengo enorme curiosidad por saber qué se van a encontrar debajo del mar dentro de 7.000 años.
Tengo especial interés en ver las caras de los investigadores cuando encuentren la A9 que une Vigo y Coruña. En las cabinas de ese peaje. Creo que van a encontrar más riquezas que en un galeón cargado de oro. Creo que hasta hace muy poco el más caro de España, si no lo sigue siendo. De las carreteras de la España interior, supongo que en el futuro pensarán que son intrincados jeroglíficos, con algún mensaje extraño que hay que descifrar. Las vías del tren de Extremadura dentro de 7.000 años, Aimar, ¿eh? Calcularán que se podrá llegar antes desde Madrid a Mérida caminando debajo del agua que en un tren de los de entonces. Quiero saber dentro de 7.000 años qué queda debajo del agua de las caravanas a las playas del Mediterráneo y de las Rías Baixas, y yo creo que se podría reconstruir el calendario español viendo debajo del agua el rastro de sus atascos felices. Aquí un puente, aquí un festivo, aquí una campaña electoral, la gente saliendo en masa. Buzos dentro de 7.000 años haciendo controles en carreteras muertas desde hace cientos de siglos, tratando de hinchar un poquito más las arcas. Eso también lo quiero ver. Hasta mañana, Cowboys, un beso. Adiós, un beso, chao. Venga, que cuanto antes empiece, antes termina. Es un misil, la sintonía electoral de la cadena SER, y no envejece, Lerma, qué maravilla. Para nada. Hoy es campaña y suena en tu cabeza. Últimas contracciones de esta precampaña, Guillermo Lerma. Les ha costado, Aimar, a todos no pedir el voto para sus candidatos antes de lo que permite la ley. La menos comedida, ya lo hemos escuchado, ha sido María Jesús Montero. Los socialistas, que con el presidente fuera de España han desplegado a 6 ministros del gobierno por todo el territorio, algunos como Calviño sin carnet de partido, pero la vicepresidenta, que desde Valencia ha utilizado la foto de Sánchez y Biden mañana en la Casa Blanca como primer cartel electoral. El presidente Sánchez mañana va a estar con el presidente Biden en Estados Unidos. Que me vengan a mí a decir si eso no es liderazgo en el ámbito internacional, respeto y aprecio por España. El PSOE, que aspira a conservar todo su poder autonómico y quedar por delante del PP en las municipales, lo va a hacer mostrando gestión. Hemos trabajado para superar las crisis derivadas del virus y posteriormente de la guerra de Ucrania, pidiéndole más esfuerzo a aquellos que más tienen para salvar a la familia. Mostrar gestión frente a un PP que trata de convertir el 28M en una primera vuelta para lograr el ansiado cambio de ciclo que reclama Feijóo, el líder del PP, que no ha dudado hoy en apelar desde Extremadura, bastión socialista, al voto descontento con el presidente Sánchez. Necesitamos a los que votaban al Partido Socialista porque entendían que el Partido Socialista era un partido de Estado y ahora ven que sus socios van contra el Estado. Está llena la hemeroteca en Extremadura de pronunciamientos de líderes socialistas en contra del nacionalismo. Leer esas hemerotecas y votar en conciencia a favor de Extremadura. Críticas que también ha recibido el PSOE por parte de su propio socio de gobierno, Ione Belarra, que ha pegado carteles junto a Roberto Sotomayor reivindicando su espacio. Todos los partidos o muchos partidos van a hacer muchas promesas. La diferencia es que este es un espacio político que cumple con lo que se propone, que cumple con lo que promete. Nosotras cumplimos. Mensaje de Belarra ante una Yolanda Díaz que dice que huye de los jaleos. A la política no se va a hacer jaleos. A la política se va a arreglar problemas. A la gente no le importa lo que pensamos. La gente lo que quiere es que le arreglemos sus problemas. No quiere ruidos, quiere derechos. Lo que va a evitar Díaz también es coincidir con Irene Montero y Ione Belarra en campaña. La líder de Sumar, Aimar, va a hacer equilibrios para apoyar a los socios de su plataforma Sumar y a los candidatos morados sin fotografiarse en principio con las líderes de Podemos. Y Vox, ¿qué? Pues el líder Santiago Abascal hoy se lo toma de descanso. Abascal empezará la campaña mañana viernes. Guillermo, gracias. Buenas noches. Ahora
Horas de que empiece la campaña, el CIS ha publicado hoy su macroencuesta electoral. Es un sondeo con dos derivadas, está la municipal y está la autonómica. Vamos a empezar por esta última, la autonómica, que tiene varios titulares. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso está rozando la mayoría absoluta, aún en el peor escenario para ella. Podría gobernar con Vox. Y en la Comunidad Valenciana, otra de las grandes plazas de este 28M, la izquierda mantendría el gobierno. Marina. Todo esto con horquillas amplias, pero en Madrid Ayuso repetiría sí o sí, según el CIS. La cuestión es si en solitario o con Vox. Y en la Comunidad Valenciana, aunque el PP gana en votos, la izquierda suma como para reeditar el pacto del Botànic. El PSOE conserva la mayoría de sus gobiernos: Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares y Asturias. También Extremadura, aunque allí Vara perdería la mayoría absoluta, según el CIS. Los socialistas pueden además revalidar con los pactos necesarios el gobierno de Chivite en Navarra. Muy abierto el escenario en La Rioja, donde el PP puede arrebatarle el gobierno al PSOE. Los populares tienen opciones también en Aragón, aunque solo si pactan con los regionalistas. Revilla pierde la mitad de sus escaños en Cantabria, desbancado por el PP, que en Murcia seguiría necesitando el apoyo de Vox. Y según el CIS, Podemos consigue entrar en todas las comunidades y Ciudadanos en ninguna, ni una sola. Sobre las municipales, el CIS ofrece resultados para 8 grandes ciudades y si se cumple lo que marca la encuesta, la izquierda mantendría Barcelona, Sevilla y Valencia, y Madrid está en el aire. Almeida podría no repetir como candidato, como candidato repite seguro, como alcalde, según el CIS. Depende de si Podemos consigue representación o no, de si se queda fuera o consigue en lo más alto de la horquilla 4 concejales. En ese caso, la suma de Más Madrid, segunda fuerza, del PSOE y de Podemos, podría desbancar a Almeida, que seguiría siendo el más votado. Ciudadanos, socio actual de gobierno, puede llegar a desaparecer. En general, los alcaldes actuales pueden revalidar sus mandatos. El socialista Antonio Muñoz en Sevilla, con Podemos Izquierda Unida, Óscar Puente y Abel Caballero también del PSOE en Valladolid y Vigo, y Joan Ribó de Compromís en Valencia. Y en Barcelona, ganada Colau, pero con el socialista Collboni muy cerca y que podría sumar además con Xavier Trias de Junts. Análisis de situación en estos últimos compases de la precampaña. Bernabé. Estas elecciones se va a intentar instituir sobre ellas una narrativa de cambio por parte de la derecha. Es decir, si se consigue que alguna de las plazas esenciales en las que ahora gobierna la izquierda pasen a manos de la derecha, esto va a constituir pues un mensaje de que España está girando hacia la derecha, por tanto hacia una victoria del Partido Popular en las siguientes elecciones generales, y que el resultado es prueba ineludible de que ya nada se puede hacer contra esta nueva inercia. Lo cierto es que los datos que estamos viendo, tanto en esta encuesta como otras, auguran que los cambios no van a ser sustanciales, que todo va a permanecer más o menos de una manera como hasta ahora. Sumado a que además pueda haber incluso algún cambio a favor de la izquierda, como podría tratarse de la ciudad de Madrid, que sería sin duda alguna un varapalo en el caso de que al final se llegara a empatar en bloques o incluso la izquierda por algún diputado, si entra Podemos y U en el ayuntamiento, arrebatar incluso al alcalde, pues el ayuntamiento madrileño. Esto se pone ciertamente difícil para las pretensiones de Feijóo y su necesidad de instalar una narrativa del cambio. ¿Por qué? Porque los resultados no se van a poder decir que sean netamente buenos para la izquierda o para el gobierno, unos resultados excelentes. Pero desde luego que como estas elecciones se han planteado como un todo nada contra Sánchez, un todo nada donde el Partido Popular dice que hay que erradicar prácticamente a este gobierno utilizando palabras durísimas y donde no se admite otra cosa que una victoria inapelable, si no se consigue, creo que el peso al final escenográfico va a recaer sobre las espaldas de un Feijóo que no va a conseguir efectivamente esa imagen que necesitaba. Máxime además cuando una de las protagonistas de las elecciones, que sin duda alguna será Ayuso, obtenga un gran resultado que teóricamente debería ser beneficioso para su partido, pero que sin embargo en el juego interno que mantienen, creo que le va a meter presión de aquí de cara a las generales. Lucía, ¿lo compartes? Pues esto último del juego interno del PP no mucho, la verdad. Yo creo que las especulaciones a propósito de que Isabel Díaz Ayuso pueda jugar un papel en la política nacional, en mi opinión, son completamente gratuitas y no obedecen a ninguna realidad. Esto último, Bueno, primero, Aimar,
como vayas a hacer esta campaña, te va a pasar lo que a Feijóo. Te vas a levantar un día y no vas a saber si estás en Extremadura o en Navarra. Que no, ya lo mujer, verás. que no. Yo he hecho muchas campañas No. cuando era joven y te aseguro que eso es así. Un día en cada ciudad es verdad que te hace perder la perspectiva. A mí es que no me ha extrañado nada. Yo he hecho tantas campañas, no me ha extrañado nada. Bueno, esto que mucho ánimo. Muchísimas gracias. Que mucho ánimo. Además, mira, he de decirte que tengo la suerte que nos ha tocado ciudades preciosas. Qué bien. Empezamos qué mañana bien, en Santiago. Qué bien. Pues nada, tú sobre todo ten claro dónde te levantas y dónde te acuestas. Que si no luego dirás buenas noches desde y de repente dirás otra Y me acordaré ciudad. de ti. Cuando me quede en blanco me acordaré de ti. O viva Honduras. No, simplemente no, pero que quiero desearte suerte porque una campaña es una cosa muy cansada. Bueno, tú eres joven todavía. Cada vez menos, también te no, diré. Es verdad. Vamos a ver, yo no sé. En fin, en esta situación no sé si fue el PP, no sé si fue primero el huevo o la gallina, me explico. Es decir, es verdad que el Partido Popular hace tiempo que lleva planteando esta campaña y estas elecciones como una especie de primera vuelta, en mi opinión, de forma un poco estratégicamente alocada, porque claro, luego al final se van a encontrar con a lo mejor lo que no quieren, ¿no? Pero el caso es que Pedro Sánchez acepta el reto. Es decir, que Pedro Sánchez está haciendo una campaña como si estas elecciones se presentara a él en todos los sitios, ¿no? Está por ver si todos esos anuncios que se han hecho, bueno, hoy mismo ha reunido el Consejo de Ministros contra la sequía, la ley de vivienda, todos los días hace un anuncio, está por ver si esa estrategia le sale bien, si le sale bien y efectivamente si se confirman lo que hoy dice el CIS, que efectivamente arroja muy escasos cambios en el mapa del poder municipal y autonómico, pues evidentemente a Pedro Sánchez habrá que decirle el día de la noche electoral que ha tenido un triunfo, obviamente. Es verdad que los varones del PSOE, incluso los que son más próximos a él, llevan muchos meses, y particularmente en las últimas semanas han acelerado, diciendo, estas son nuestras elecciones. Aquí se vota a Ximo Puig, a Page, a Lambán, a Guillermo Fernández Vara, a Francina, a los candidatos. Ellos han tenido, tanto los críticos que se han separado muy obviamente de Pedro Sánchez, incluso con críticas un poco aceradas, diría yo, como los que no son especialmente críticos, han dejado muy claro que estos son elecciones autonómicas y locales. Y esa apuesta yo creo que a lo mejor veremos a ver si le sale bien o no le sale bien, pero es una apuesta estratégica que los varones del PSOE han dejado muy clarita, muy clarita. Y yo creo que, bueno, no sé, en relación con el CIS, lo de Madrid es muy raro. A ver. ¿El ayuntamiento te refieres? Sí, porque si la Comunidad de Madrid, el Partido Popular está muy fuerte, históricamente hay muy poca diferencia de votos entre lo que se vota en la localidad de Madrid, en el municipio de Madrid y en la Comunidad de Madrid. Si uno echa la papeleta del PP, para Isabel Díaz Ayuso es muy difícil que no eche la papeleta del PP para Martínez Almeida. Es decir, se pueden producir algunos equilibrios distintos, pero en general es muy raro que, porque siempre que han tenido el ayuntamiento han tenido es decir, no es raro, es extraño, pero bueno, que esta encuesta tiene mucha muestra, o sea que en el fondo pues probablemente hay que tomársela en serio. Y en relación con el Partido Popular, yo creo que como tantas veces sucede en las elecciones. Ojo, en el 15 sí, gobernó Cifuentes y Carmena gobernó en la capital. Es verdad, pero fue un momento muy excepcional en el que Ciudadanos sacó casi el 20% de los votos y Ciudadanos ahora no existe. O sea, que no digo que no pueda ser, digo que históricamente solamente se ha dado esa circunstancia y por una razón muy concreta, que era la presencia de Ciudadanos. Maraña. A ver, yo en lo que se refiere al CIS le tengo tal respeto a la cuestión demoscópica que siempre hago el ejercicio de contrastar con otros analistas demoscópicos los resultados, ¿no? Primero, que es verdad que la muestra del CIS es imbatible. Es decir, hablar en municipales de más de 21.000 entrevistas es algo serio. Y por eso ese resultado me parece que sí es contundente. Casi 4 puntos a favor del PSOE, aunque fueran menos, finalmente, deja un margen que ya elimina uno de los elementos que sí
contribuirían claramente a ese intento de que se establezca psicológicamente un cambio de ciclo, una ola de cambio, ¿no?, a favor de la derecha. Eso es importante. Segundo, luego también me advierten de algunas cosas que hay que poner más entre paréntesis, o entre interrogaciones, mejor dicho. Por ejemplo, hay comunidades, Cantabria, La Rioja o Extremadura, donde el tamaño muestral es más pequeño, es pequeño en proporción. Entonces, pues el margen, las horquillas, pues pueden ser discutibles o puede ocurrir otras cosas. Y por eso precisamente el CIS no ha hecho un reparto de escaños en esas comunidades, porque el propio CIS dice, ojo, que mi muestra en esta comunidad es lo suficientemente pequeña como para que no podamos hacer un reparto de escaños con garantías. Eso es. También me confirman que lo que apunta en la Comunidad Valenciana, que es un territorio clave también para esto que hablamos, ¿no?, de si se aborda o no, se abona esa sensación de cambio, sí parece que se mantendría el pacto del botánico, por decirlo así, pero al mismo tiempo advierten, esa horquilla que se da de 2 a 5 diputados para Unidas Podemos, para el pacto de Podemos y la izquierda, claro, lo que me dicen es, si se supera el 5%, son 5 escaños. No cabe la horquilla de 2 a 5, ¿no? Pero esto no sería relevante en términos de lo que sería la Comunidad Valenciana. Lo que quiero decir es lo siguiente. El CIS, que en esto coincide con algunas otras encuestas recientes, al final dice que en territorios clave o en ciudades clave la disputa va a estar en un puñado de votos. Y tiene mucho que ver con si lo que representa Podemos o los pactos a la izquierda del PSOE consiguen superar la barrera o no, del 5%, del 3%, donde es así, ¿no?, en el nivel autonómico. Bueno, yo en eso coincido con el análisis que hacía Daniel, es decir, y además lo denotan también los mensajes o los matices que el propio PP ha ido introduciendo en las últimas semanas. Esa ola de cambio, ese ciclo de cambio, no está tan claro como hace algún tiempo el PP pretendía trasladar. Y digo más, en esto coinciden digamos las voces demoscópicas más potentes, como pueden ser desde el propio presidente de GAT3 hasta la presidenta de 40DB, ¿no? Y ahí incluiría yo hoy lo que son los resultados principales del sondeo del CIS. Me parece que esta es la salida, ¿no?, la parrilla de salida de la campaña electoral. Y dicho esto, ¿de qué nos sirve? Pues bueno, es que al final me parece que es más importante lo que se consiga respecto a los indecisos, respecto a la movilización en el espacio de la izquierda, etcétera, que lo que nos pueden decir estos datos concretamente es como estampa, como fotografía del momento, ¿no? Hombre, hay un dato muy relevante, ¿no?, que es que Vox entra en todas las comunidades y en la mayor parte de los ayuntamientos. Bueno, eso es interesante porque... Pero sobre eso había pocas dudas, Lucía. Es decir, que yo creo que eso era una ola que sí se veía venir, o un suelo, digamos, alto de Vox, ¿no? Pero hay que tener en cuenta cuál es la actuación política del partido Vox y cuál es su presencia en las comunidades y en los ayuntamientos, que aproximadamente es ninguna. Es decir, ellos están muy presentes en la política nacional, pero en la política autonómica y en la política local a Vox no se le conoce prácticamente labor en ninguna comunidad autónoma. Digo, en fin, labor destacada, labor conocida, al margen del gobierno de Castilla y León, que no hay elecciones ahora. Yo creo que la fortaleza de Vox es un elemento a tener en cuenta, electoral y político, muy relevante a todos los efectos, y pensando también en las elecciones generales y pensando también en estas elecciones, porque dependiendo de efectivamente el puñado de votos o no el puñado de votos, pues pueden necesitar el Partido Popular en algún caso, en algún ayuntamiento, en alguna comunidad, completar la mayoría, y eso desde el punto de vista político es bastante relevante. Aquí estamos hablando de los pactos de izquierdas, ¿no?, de los sitios donde gobierna la izquierda, pero puede darse el caso también, así como la vez pasada, en las últimas elecciones, el protagonista de esos pactos fue Ciudadanos, pactando gobiernos de coalición con el Partido Popular. Es verdad, con mayor fortaleza política que Vox en este momento, porque Ciudadanos llegó a sacar en las últimas elecciones el 20% de los votos en la Comunidad de Madrid, que
que se dice pronto, el 20%, ¿no? O sea, que es mucho. Y yo creo que Vox no alcanza tampoco ese porcentaje, pero yo creo que ese dato es relevante, como también es relevante la relativa, digamos, fortaleza de Podemos, teniendo en cuenta que estamos hablando siempre, ¿no? Hablamos de que Podemos pues es minoritario, que fíjate tú, que ahora Sumar, todo esto. Y sin embargo también, según el CIS, insisto, que a lo mejor luego resulta que se queda en nada, pero según el CIS Podemos también resiste. No solamente donde Sumar donde los, digamos, candidatos de Sumar se presentan también. Es una cuestión de tendencias, yo creo. Es decir, por ejemplo, lo que comentabas sobre Vox. Esto al final lo que vemos es que el partido ultraderechista se acaba instalando, lo cual no implica que acabe teniendo un crecimiento, es decir, la inercia que ya traía de estos años acaba, digamos, por llevarle a los diferentes municipios, ayuntamientos, cosa que evidentemente no es un detalle menor porque eso significa más fondos, más presencia, que luego hay que saber si la aprovecharán o no, o cuál va a ser su efecto en las próximas elecciones generales. ¿Por qué lo digo? Porque en las anteriores, cuando PP y Ciudadanos tenían que entenderse para lograr algún ayuntamiento o alguna comunidad, digamos que el desgaste en principio era mínimo. Cualquiera esperaba que pactaran ambos y eso no tenía ningún efecto en la política nacional. ¿Qué va a ocurrir? Ha tenido el efecto de la desaparición de Ciudadanos. Sí, quiero decir que no tiene ningún efecto negativo para las aspiraciones del PP, ¿no? Porque está claro que, por ejemplo, su pacto en Castilla y León sí puede presentarse como algo que les está restando. Les puede estar restando en el sentido de que no es un aliado fiable. Es decir, en el Ayuntamiento de Madrid, de repente, en el mejor de los escenarios para Almeida, va a cambiar a un aliado como Ciudadanos, con el que más o menos se podía entender, por un aliado como Vox, que es meter, una bola en una ruleta, y dependiendo de la guerra cultural que quieran llevar adelante ese día, este señor se va a tener que comer ese plato que puede ser desagradable para él mismo, pero desagradable para un Feijóo, que al final va a tener que decidir exactamente, antes de tener esa posibilidad en la Moncloa, en todo el territorio nacional. Esto plantea una hipótesis interesante. ¿Qué sucedería en el caso de que Feijóo previamente se plantara en estas próximas elecciones y le dijera a Vox que no va a negociar ningún ayuntamiento, o que los va a negociar todos en bloque, y que por tanto les pondrían la tesitura de no tener que aceptarlo, porque si no regalaría algunos ayuntamientos a la izquierda? Eso es una opción interesante en todo caso. Bueno, a mí me parece que esa opción en todo caso tendría más credibilidad a día de hoy de cara a las generales que de cara al 28 de mayo, entre otras cosas porque para eso Feijóo tendría que demostrar un liderazgo sobre todos los varones y todos los líderes del PP territoriales que a día de hoy a mí me cuesta pensar. O sea, ¿tú no ves que Feijóo coja y diga todos los gobiernos autonómicos y todos los ayuntamientos de España en los que el PP aspira a gobernar se negocian con Vox a nivel nacional y me los vais a regalar? Y no me los vais a regalar porque no vais a entrar al gobierno y vuestra alternativa es que gobierne Rita Maestre. Y a ver cómo vais a las generales Vox si en Madrid gobierna Rita Maestre por vosotros. Comprendo la potencia, digamos, mediática o de mensaje de lo de Rita Maestre o Madrid, pero es que España no es solo Madrid. Y está dispuesto el PP a perder un montón de alcaldías, de territorios, etcétera, o otras comunidades autónomas relevantes con esa baza, con ese órdago. Yo tengo muy serias dudas. Quiero decir que es que hasta ahora, además, no ha demostrado Feijóo precisamente una apuesta tan contundente, sino todo lo contrario. Es decir, él ha medido muy mucho los debates respecto a Vox, las diferencias con Vox, sino que ha procurado cuidar lo que alguna vez yo he definido aquí como ese intento, esa estrategia atrápalo todo, ¿no? Es decir, competir por el voto del centro por un lado, pero a la vez competir con Vox por la derecha, pero cuidando ambos escenarios, ¿no? O intentándolo al menos, cosa que también a veces pone en riesgo la propia credibilidad del liderazgo de Feijóo, a mi juicio, ¿no? Y solo un apunte más. Yo creo que respecto a Vox, a lo que apuntaba Lucía, yo creo que lo que sí se está demostrando en las encuestas al menos
es que el suelo de Vox es muy firme, porque el techo ya lo tenía en 2019 en generales. Es decir, lo que pasa es que solo se puso a prueba en Castilla y León y ahí entró. Y ahí demostró, y también se produjo, en ese caso, la casi desaparición, salvo un escaño, de Ciudadanos, que es otro dato del CIS, desaparece por completo Ciudadanos. Pero quiero decir, Vox, la fuerza de Vox, estaba desde 2019 y ahora el 28 de mayo, si no se producen sorpresas, eso se vería reflejado a nivel autonómico, municipal, etc. Dame un segundo, Jesús, porque tenemos noticia de última hora. Son las 10:30 de la noche, las 9:30 en Canarias, y la Asociación Profesional de la Magistratura, la APM, la gran asociación conservadora de jueces, acepta aplazar la huelga que había convocado para el martes que viene. El resto de asociaciones de jueces y fiscales, también conservadoras, que habían convocado junto a la APM esta protesta, esta huelga, ya habían aceptado aplazarla. La APM, la grande, la conservadora dentro de los jueces, se estaba haciendo de rogar, pero acaban de decidir que sí, que aplazan. No quiere decir que desconvoquen, quiere decir que aplazan la huelga para seguir negociando con el gobierno. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, así es. La dirección de la APM ha estado reunida toda la tarde y al final ha llegado a la misma conclusión que la Asociación Francisco de Vitoria, que era la otra asociación judicial que faltaba por decidir si aplazaba o no la huelga, y esta mañana emitía un comunicado en el mismo sentido en el que hemos conocido esta tarde el de la Asociación Profesional de la Magistratura. Aplazan la convocatoria de la huelga. Ambas dicen que lo hacen como gesto de buena voluntad, porque se ha puesto en marcha la mesa de retribuciones que hacían más de 10 años que no se reunía, y esperarán a conocer al detalle la oferta del Gobierno el próximo martes 16 de mayo. El Gobierno ofrece una subida media de 450 euros para los más de 8.000 jueces y fiscales que hay en toda España, además de mejoras para sus condiciones de trabajo. Las 7 asociaciones de jueces y fiscales han aceptado esta propuesta. Como decías, el Gobierno gana esta primera batalla y hay que ver si a partir del 16 de mayo consigue convencer a jueces y fiscales de que la mesa de retribuciones es el lugar para discutir este conflicto y que la huelga no es la salida. Pedro, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hora 25. Aimar Bretos. Y en esta noche de radio en la que ya todo es esta cuenta atrás para que dentro de 1 hora y pocos minutos comience la campaña electoral, lo que vamos a hacer en Hora 25 va a ser algo así como un manual de instrucciones para tener claras las claves en cada territorio para estas autonómicas y municipales convertidas en prólogo de las generales. Sara Selva. Muy buenos días, señorías. Ocurre que durante los días, las semanas o incluso los meses previos a una campaña electoral, el ambiente en el Congreso se enrarece. Se abre la sesión. El clima preelectoral se apodera de políticos, diputados y miembros del Gobierno. Señor Sánchez. Presidenta, señoría. Su única prioridad es usted mismo. La verdad es que es bastante curioso la falta de argumentos que ustedes tienen. Son ustedes el caos. Se basan en la descalificación, en el insulto. Las sesiones de control pierden su función. Cada vez está usted más solo. Soy el presidente. Silencio, por favor. Y su gobierno más dividido. ¿Por qué se excitan tanto? Si es que alguna vez la tuvieron. Quiero hacerles el siguiente anuncio. Vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas. Los límites entre la política y la propaganda electoral se difuminan. Las políticas del Partido Popular en materia de vivienda son unas políticas fracasadas. Las posiciones se agudizan. Es una muy mala noticia para las mujeres de este país que el Partido Socialista se haya dado la mano con el Partido Popular. Y los acuerdos que no convienen electoralmente se camuflan. Las enmiendas que se ha aceptado por parte del Grupo Socialista son enmiendas de carácter semántico. Subir a la tribuna del Congreso es una oportunidad más para colar un mensaje en las radios. El Partido Popular. Silencio, por favor. En las televisiones. Estamos dispuestos a servirles. O en las portadas. Estamos dispuestos a devolverles la confianza a la política. Y todos son conscientes. Y estamos orgullosos de decirles a las mujeres españolas. Por eso, además de asomarse al Congreso, lo que hay que hacer para entender este periodo electoral es lo contrario. Alejarse. Porque esta no es solo una campaña electoral, son 17 campañas electorales.
Y desde las ciudades, desde los municipios, el relato que intentan fijar las direcciones nacionales de los partidos se observa con algo más de escepticismo. Acaba de producirse la erupción volcánica. Emocionado. Sobre todo si lo que ya se anunció todavía no ha llegado. Poco después de la erupción del volcán Tajo Gaite, seguimos pensando que nuestra casa está debajo de ese volcán. La Palma recibió una peregrinación de ministros y políticos. Toda España está con La Palma. Cada día me siento más en casa en esta isla. Es la 7ª vez que vengo. Que se afanaron en anunciar una lluvia de ayuda. Lo que estamos viendo no es un espectáculo maravilloso. Es una catástrofe natural terrible. Pero 2 años después muchas aún no han llegado y los ciudadanos siguen sufriendo las consecuencias del volcán. De hecho, las víctimas han creado una plataforma para presentarse a las elecciones. Así que este año, en Canarias, La Palma va a jugar un papel fundamental durante la campaña. Preocupa La Palma en Canarias, igual que preocupa la masificación turística en Baleares, la reapertura de los pasos fronterizos en Melilla. O la debilidad del presidente Miguel Ángel Revilla en Cantabria. Revilla vuelve a presentarse a la reelección con 80 años y un 75% de los cántabros piensan que su tiempo ya ha pasado. Están esos temas, los que dependen de las particularidades de cada territorio, y están los que nos son comunes, los que nos afectan a todos. Presumíamos de tener la mejor sanidad y ahora se está debilitando. Hay que defender la sanidad pública, que es el mejor seguro de vida que podemos tener los madrileños y las madrileñas. En Madrid, la oposición va a hacer de este tema, de la sanidad pública, el gran asunto de la campaña. Vamos a defender la sanidad pública con libertad. Porque aunque el conflicto profesional se haya desencallado, aunque Ayuso haga una lectura más o menos interesada de ciertos informes para decir que la sanidad madrileña va divinamente, la sanidad es la joya de la corona de la Comunidad de Madrid. Lo cierto es que hay un enorme embudo que impide el acceso a las pruebas con el especialista o incluso al médico de cabecera. Se tiene que notar a la hora de votar. El descontento se ha notado en la calle, pero no en las encuestas. La sanidad, las listas de espera, es también el principal talón de Aquiles del gobierno de Cantabria. Y uno de los temas centrales en Canarias, en Murcia o en Andalucía. Igual que la vivienda. Puede que la mitad de tu sueldo se vaya en un alquiler o más. Porque está todo carísimo. En Málaga el precio del alquiler ha subido más de un 20% en un año. 3 habitaciones, 1.200, 1.500. También están disparados los precios en Baleares. Es de hecho la comunidad autónoma más cara. Porque era ver las casas en las fotos y parecían súper bonitas. Y en Canarias la compra de viviendas por parte de extranjeros ha crecido a cerca de un 60% el último año y ya representan 1 de cada 3 operaciones. Y luego están los clásicos. Esos temas que permanecen latentes durante meses y resurgen cuando se acerca la campaña. Y dan lecciones de pulcritud. Mire, ustedes no han aceptado, todavía no han digerido, que la justicia les condenó por corrupción. Los del Tito Berni dan lecciones de corrupción. Cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que ustedes me entienden. Adquieren protagonismo impulsados por los equipos de comunicación de los partidos, pero tienen también su reflejo en los territorios. Tengo mi conciencia tranquila, jamás he extorsionado a nadie. El caso Mediador ha vuelto a traer la corrupción a primera línea en Canarias. Y el PSOE afronta esta campaña con un exalto cargo y un exdiputado implicados. La corrupción en mi partido no tiene cabida. En Badalona las encuestas dicen que Albiol se acerca a la mayoría absoluta. El PP decidió mantenerlo como candidato a pesar de que un juez lo ha mandado a juicio por prevaricación. La alcaldesa de Marbella no tiene abierto ningún procedimiento penal. También en Marbella Ángeles Muñoz del Partido Popular sigue siendo candidata y a pesar de que está salpicada por el caso de corrupción vinculado al narcotráfico que afecta a su hijastro. Ese gobierno no tiene a nadie imputado por nada. En Cantabria, la policía y la agencia tributaria han destapado un caso de amaño de contratos en la Consejería de Obras Públicas, un departamento que el PRC ha gestionado durante las 3 últimas décadas. Hueso. Tocan absolutamente hueso. Y en Murcia hay 2 expresidentes, los 2 del Partido Popular implicados en casos, uno ya condenado y otro al que han abierto juicio oral. El PSOE tiene además a su candidato imputado, declara a finales de junio.
Murcia ha vivido una legislatura particularmente convulsa, con la moción de censura, la Dana, la anoxia del Mar Menor, pero hay un tema que es clave en todos los periodos electorales. Desde luego, si hay un partido político que puede evitar esto, es el Partido Popular, porque es el partido que siempre ha creído en el agua. Que afecta a Murcia, pero también a Valencia y a Castilla-La Mancha. Señora ministra de Transición Ecológica, está ahogando a la agricultura del Levante y no con agua. Y que enfrenta a comunidades gobernadas por el mismo partido político. Los regantes tienen todo derecho a plantear las protestas que ellos consideren oportunas. El eterno debate sobre el agua, sobre el trasvase Tajo Segura. Es un tema que polariza y moviliza a un electorado agrario que va del centro derecha a la ultraderecha. El PP lo sabe. Igual que sabe que también en Doñana y en el conflicto de los regadíos hay votos en juego. Lo que hay detrás de Doñana es la aspiración del PP a hacerse con la Diputación de Huelva, que es un bastión socialista, y de paso desplazar a Vox de la batalla por el voto agrario y rural. Al final es eso lo que queda. El pulso por el voto. Lo que ocurre en unas elecciones autonómicas es que quizás ante la dificultad que implica abarcar todas las claves, quizás ante la cantidad de puntos de información, los periodistas, los políticos, tendemos a apuntar los focos hacia un territorio concreto. Yo quiero daros también la bienvenida a la Comunitat Valenciana una vez más. Lo que se suele llamar la plaza principal. Muchísimas gracias, Pedro, que esta vez es la Comunidad Valenciana. por haber elegido Valencia. Es la pieza más anhelada del tablero nacional, la que puede determinar quién gana y quién pierde estas elecciones, porque después de perder Andalucía, la valenciana es la comunidad autónoma más importante que gobiernan los socialistas, en este caso en coalición con Compromís y Podemos. El objetivo del PSOE es conservarla. Pero también el Partido Popular ha puesto el foco aquí. Lo ven como una reconquista, como el territorio necesario para el asalto posterior a la Moncloa, y las encuestas dan prácticamente un empate. Pasa lo mismo en Barcelona, con Ada Colau de los Comunes, Jaume Collboni del PSC y Xavier Trias de Junts prácticamente empatados. O en Sevilla. Tanto para el PP como para el PSOE, la alcaldía de Sevilla es el sillón más cotizado de Andalucía. Tiene un valor simbólico, ahora que el Partido Popular gobierna la Junta con mayoría absoluta. Para el PSOE, perder Sevilla es un golpe bajo. Las encuestas hablan de un empate técnico entre el candidato socialista, el que avala su acción de gobierno, y el del PP, aupado por el efecto Moreno Bonilla. Siempre decía a mi familia, estoy convencida de que será algún día presidente de la Junta de Andalucía. En Andalucía, el PP aspira a extender el efecto de su victoria a los municipios. En Galicia se pone a prueba. Porque son las primeras elecciones municipales sin Feijóo al frente del PP gallego, las primeras en 18 años, y las expectativas para los conservadores no son buenas porque la izquierda se ha hecho fuerte en las ciudades. Isabel siempre ha tenido una serie de denominadores comunes. Siempre, desde que yo la conozco, ha sido una mujer valiente. En Madrid, Ayuso aspira a conseguir lo que ya logró Juanma, la mayoría absoluta. Isabel, eres la preferida de los ciudadanos de Madrid. El objetivo de Ayuso es estar en igualdad de condiciones con Moreno Bonilla para poder disputar el liderazgo nacional del Partido Popular en caso de que en diciembre Feijóo pinche en las generales. Claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino. El PP además quiere ser el dueño y señor de todo el espacio político de la derecha en Madrid. Ya se comió a Ciudadanos y ahora quiere dejar a Vox reducido a su mínima expresión, lo justo y necesario para que entre en la Asamblea, porque lo contrario iba a beneficiar a la oposición. La relación del PP con Vox es delicada. El Partido Popular desprecia a la ultraderecha en Madrid o en Murcia, pero la necesita para desbancar a Paje en Castilla-La Mancha, a Vara en Extremadura o a Barbón en Asturias, y también, claro, a nivel nacional. Por eso, a pesar de la ruptura, insisten en mostrar su respeto a Vox, a sus votantes y a sus postulados. ¿El resultado de estas elecciones para Ciudadanos ha sido malo? Las elecciones en Madrid y en Castilla y León señalaron un cambio que puede repetirse ahora en otras regiones. No hemos conseguido representación, no hemos conseguido superar esa barrera. La desaparición de Ciudadanos. ¿Qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo? Y la irrupción de Vox. Es lo que señalan las encuestas, por ejemplo, en Extremadura. O en Castilla-La Mancha. Los estudios pronostican que Ciudadanos desaparecerá de las Cortes y que Vox tendrá por primera vez representación. En Extremadura, Ciudadanos fue la tercera fuerza política en 2019. Ahora todo apunta a que se va a quedar fuera de la Asamblea. Sus votos irán al Partido Popular, que aumentará sus escaños, pero también a Vox, que hasta ahora no tenía representación.
Hay territorios en los que ni Ciudadanos ni Vox han llegado a tener un papel relevante. Es un ejemplo Euskadi. Allí la clave está en saber qué pasa entre el PNV y Bildu. En estas municipales y forales el traje del Congreso de PNV y Bildu se queda colgado. Toca remangarse y tirar de marca, sobre todo porque Bildu espera remover voto en Guipúzcoa y también porque la foto monocolor la puede estropear Vitoria, con encuestas que pronostican un triple empate o incluso cuádruple entre PNV, EH Bildu, PSE y PP. Vizcaya no espera sorpresas, salvo reeditar más si cabe la hegemonía jeltzale o, en el caso de Bilbao, seguir siendo la única ciudad del país que nunca ha cambiado sus siglas al frente de la alcaldía. Y en Cataluña las municipales también van a servir para conocer el impacto electoral de la fractura del independentismo, del enfrentamiento entre Junts y Esquerra Republicana. Con un mapa político cada vez más fragmentado, la gobernabilidad de muchos territorios va a depender de los pactos. En Aragón, de hecho, la llave del gobierno la puede tener Teruel Existe, ahora llamado Aragón Existe, el partido que quiere representar a la España vaciada. También en Castilla y León las formaciones locales y los partidos que buscan representar a la España vaciada pueden ser decisivos en ciudades como Palencia, Burgos o Ávila. La gobernabilidad va a depender de las alianzas y, por tanto, de lo que suceda a la izquierda del PSOE o en los alrededores del PP. En La Rioja esa es una de las claves, la división en la derecha, lo nunca antes visto en esta comunidad en la que el Partido Popular ha gobernado durante 24 años. Gonzalo ha asumido hace unos meses el reto más importante de su vida política. El dedazo de Génova al elegir a su candidato ha provocado un cisma en el Partido Popular que ha desembocado incluso en la creación de una nueva formación. También es nueva la división de la derecha en Navarra. En 2019, UPN, PP y Ciudadanos concurrieron juntos con la marca Navarra Suma. Pero todo ha cambiado en los últimos años, sobre todo desde la votación de la reforma laboral. No queda derogado el Real Decreto Ley. Los diputados de UPN en el Congreso se saltaron las directrices de su partido y se aliaron con el PP. Han dañado a nuestro partido, la imagen de UPN en Navarra. A raíz de eso, UPN decidió romper con el PP y, claro, con Navarra Suma. El Partido Popular sigue incorporando talento a sus filas. Ahora están en plena guerra. Brillantes diputados. El PP no solo ha fichado a Sayas y a Danero, a los dos diputados de la reforma laboral. Bueno, pues la verdad es que encantados de estar aquí sino que cada semana hay un concejal o exconsejero de UPN que anuncia su paso al PP. En cambio, tanto en La Rioja como en Navarra, la izquierda sí va unida. De hecho, este año Podemos e Izquierda Unida, pese a la tensión y a la crisis de los últimos meses, concurren juntos en 10 comunidades autónomas, más que nunca. Es una excepción Aragón o Asturias. Estamos aquí, encerrados en la sede. Porque aquí Podemos está a punto de pulsar el botón de autodestrucción, con un enfrentamiento fratricida entre su candidata y la dirección regional del partido y por extensión con el equipo de Yone Belarra. Pero lo que de verdad enturbia la imagen de unidad es la división en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Tanto Más Madrid... ¿Acaso se llama Sánchez alguno de los colegios que está por construir? Como Compromís... Faré els quilòmetres que facen falta... compiten en las elecciones contra Unidas Podemos. Por eso el papel de Yolanda Díaz durante la campaña es clave. Sumar no concurre, pero estas son las primeras elecciones después del anuncio. Voy a dar un paso adelante. Y lo que pase el 28M puede ser determinante para definir el reparto de fuerzas dentro de Sumar y las estrategias del final de la legislatura, porque la maquinaria no para y en cuanto el 28M quede atrás, todos van a tener la mirada puesta ya en la segunda vuelta, en las elecciones generales. Este reportaje se ha realizado con las voces y la información de la red de emisoras de la cadena SER. 11 menos 10 de la noche, 10 menos 10 en Canarias. La presencia de candidatos en las listas. ¿Qué tienes que decir? El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, ha evitado hoy las preguntas de los periodistas sobre la decisión de esa coalición abertzale, Bildu, de incluir en sus listas a las municipales a 7 personas que en su día fueron condenadas por asesinatos de ETA, con delitos de sangre. Lo único que ha dicho Otegi esta noche, en el mitin de inicio de campaña en Pamplona, ha sido esto que van a escuchar refiriéndose a la derecha política. Están tratando de hacer una cosa de la que nosotros y nosotras tenemos que huir permanentemente, que es una cosa para nosotros muy grave, que es degradar el debate político. Degradar el debate político no nos hace mejores como país y no podemos entrar a ese debate degradándolo todavía más, porque esa degradación empobrece al país, nos empobrece a todos y a todas. Quien sí ha criticado hoy explícitamente la decisión de Bildu ha sido el Partido Socialista, Pilar Alegría. Son unas listas que no nos gustan, unas listas que además reabren innecesaria e injustamente
el dolor de las víctimas. Dura también la ministra de Defensa, Margarita Robles. Será legal, pero todo aquello que hace daño a las víctimas del terrorismo es algo que debería replantearse. Tenemos un deber de gratitud con ellas. Por tanto, si hay actuaciones en política que hacen daño a las víctimas del terrorismo, creo que había que replantearlo. Este asunto le ha dado alas argumentales al socialista aragonés Javier Lambán para volver a marcar perfil propio frente a Sánchez, y esta noche ha escrito Lambán: por mí, Bildu puede incluir en sus listas a quien quiera, pero el PSOE debe romper cualquier relación con un partido que incluye en sus listas a asesinos. Quien no ha entrado en el fondo del asunto, más allá de subrayar que la decisión de Bildu es legal, que es cosa que está fuera de toda duda, ha sido Yolanda Díaz. Estamos ante un Estado social y democrático de derecho, en el que han de respetarse las normas, y creo que las diferencias políticas en democracia se dirimen una de las partes votando. Por tanto, la ciudadanía tiene en su mano el ejercicio del voto, y ahí es donde creo que se debe de dirimir cualquier diferencia que exista. Y al revés que Díaz, sí ha sido muy contundente Podemos en Euskadi. La formación asegura que estamos ante un hecho grave y lamentable. Víctor Olazábal. Sí, en un comunicado aseguran que la decisión de Bildu supone una falta de respeto y empatía para con las víctimas, sus familias y la ciudadanía en general, y defienden que así no se construye la convivencia ni la normalización política en Euskadi. Roberto Uriarte es diputado de Podemos en el Congreso por Vizcaya. No aporta nada y, al contrario, lo único que hace es revictimizar a las víctimas y generar un sufrimiento que no es necesario y que no ayuda a nada. Y también rotundo el lehendakari Íñigo Urkullu, PNV. Tienen derecho a presentarse en las listas, pero no hay derecho. No hay derecho a que se demuestre una vez más la falta de respeto, de consideración y de sensibilidad para con las víctimas. No hay derecho a que nos tengan siempre en este torbellino, permanentemente en estas circunstancias. Ya planteábamos anoche en Hora 25 que legalmente aquí no hay discusión posible en cuanto a la ley. Esta gente pagó por lo que hizo y tiene el derecho legal al sufragio pasivo, a presentarse a unas elecciones. Otra cosa es que éticamente, moralmente, incluso estratégicamente, políticamente, que Bildu, que prometió que evitaría cualquier cosa que pudiera propiciar más dolor a las víctimas, y que además es una coalición de partidos que estaba empezando a proyectarse como una opción política sin grandes vínculos con su pasado, una coalición más centrada en las reivindicaciones materiales que en las identitarias. Bueno, que esta coalición abertzale presente en listas a personas con delitos de sangre, eso ética, moral e incluso políticamente es donde plantea el debate de fondo. ¿Cómo lo ves tú, Maraña? Bueno, pues muy de acuerdo con la introducción que acabas de hacer, ¿no? A ver, yo creo que no tiene ninguna duda que el paso que ha dado Bildu pues es una ofensa desde luego para cualquier víctima del terrorismo, pero también para cualquier demócrata, incluso para los que siempre hemos defendido aquello que tanto se repetía mientras estaban todavía ocurriendo atentados, que era lo de dejen las pistolas y hagan política, ¿no? Quienes, bueno, asumimos eso desde hace mucho tiempo, que creo que fuimos, desde luego, para empezar, una mayoría en Euskadi que empujó para que la izquierda abertzale a su vez empujara a ETA y aislara a ETA, ¿no? Para dar el paso definitivo de derrotarla, que es una cosa que a mí me preocupa que se olvide o se elimine del retrovisor. ETA fue derrotada por la democracia. Entonces, tácticas o decisiones estratégicas, si se quiere, de Bildu, que me parece que además no es una decisión al 100% de todas las formaciones que componen Bildu, sino que algunas de las formaciones que están en Bildu tienen a su vez que tragar con un paso como este de presentación de algunos candidatos que son ex condenados de ETA. Ninguna duda desde el punto de vista legal, por supuesto, porque si no, la opción es ir a la prohibición de partidos, que me parece que es un riesgo desde el punto de vista democrático clarísimo, pero, bueno, es un regalo a todos aquellos que constantemente han utilizado, desde el punto de vista político y electoral, el recuerdo de una organización terrorista derrotada. Esto es, lo hemos vivido estos 2 o 3 días, es decir, ya estamos otra vez hablando o perdiendo de vista que ETA no existe. Existen, claro, exetarras. ¿Cómo gestionar eso? Pues es una lástima que desde Bildu no haya mayor valentía en dar pasos más contundentes a la hora de cumplir lo que además ellos mismos anunciaron, que fue
el respeto al dolor de las víctimas. Méndez. Pues bueno, yo creo que desde el punto de vista moral es una abyección totalmente, una iniquidad, y hay que decirlo claramente. Y desde el punto de vista, ¿cómo será que ni siquiera Otegi hoy ha sido capaz de defenderlo? O sea, yo creo que la buena noticia, si es que puede haber una buena noticia aquí, es que social y políticamente esto ha sido muy mal acogido en general en el País Vasco y, por supuesto, no digo nada en el resto de España. El propio Lehendakari lo ha dicho, el propio PNV lo ha dicho, el propio Podemos en el País Vasco lo ha dicho. Es decir, que la buena noticia es que en el ejercicio este de memoria que se está haciendo y de asunción y de catarsis a propósito de lo que significa el fin de ETA y la digestión que se está haciendo de este asunto, la buena noticia es que hay un movimiento en contra de que este tipo de cosas sea sucediendo y un movimiento de presión sobre Bildu diciéndole, oye, que no, que independientemente de que esto tenga que ser dirimido en las urnas o de que los votos les castiguen o no, es que hay cosas que desde el punto de vista ético y moral no se pueden hacer. Es decir, una cosa es que este partido apueste por la política y deje de defender a los pistoleros, y otra cosa es que te ponga un pistolero en la lista. Es decir, que hay cosas que sencillamente no se pueden hacer. Y Bildu las ha hecho, y eso es preocupante. Es preocupante que un partido político como Bildu no esté asumiendo unos mínimos de decencia moral que se les tienen que exigir. Y, por supuesto, no hablo nada del daño objetivo y político que esto hace bueno, en este caso al gobierno de la nación, en este caso al Partido Socialista, porque es un daño objetivo. Es decir, una cosa es que efectivamente, pues desde el punto de vista democrático es impecable que Bildu participe en cualquier ley, que se pacte con ellos cualquier cosa, pero este tipo de cosas que hace Bildu demuestran que efectivamente hay un sustrato ahí en el que, como tú dices, la otra parte que está en contra y que sostiene que ETA no ha sido derrotada y todo esto que se gastan, al final, pues ellos les están dando la razón. Sí, pero con un matiz, claro. si me permites. Porque yo este totum revolutum en el que se mezcla esa decisión totalmente rechazable de Bildu con la condena o la contaminación o la demonización de cualquier pacto parlamentario. Claro, pero es fácil eso, Jesús. Sí, es muy fácil, pero yo creo que sí conviene poner la raya. Sí, decir, oiga, sí, cuidado, déjame hacer la caricatura. Claro, esto es como decir, si se trata de una cuestión de ejemplaridad, de moralidad, de ética o de estética incluso, pues esto podríamos llegar a la conclusión de que en Galicia nadie debería pactar con el PP mientras mantengan a un señor que va a 215 por hora. Y bueno, yo no siquiera, compararía eso con los tampoco, pistoleros por de eso ETA, he dicho que es una caricatura. No, claro. Pero lo que quiero visibilizar es que me parece injusto que se contamine todo lo que es. Oye, pues pero la culpa es de Bildu. De hacer la culpa no es del PP, duda, es de Bildu. Pero tampoco será del gobierno, PSOE, que no ha hecho las listas. Claro. Hay una estrategia desde hace ya varios años que consiste en el efecto Bildu. ¿De acuerdo? A mí me parece que la decisión de Bildu... Ayudado por Bildu, claro, por supuesto. Si no fuera por ellos... Bildu es evidente que comete una serie de errores y viene de una serie de sitios. Y esta decisión de incluir una serie de condenados en el terrorismo por terrorismo en los años 80 me parece que es una decisión muy cuestionable desde todos los puntos de vista, desde el moral, desde el político y desde el táctico. Incluso para las aspiraciones de un partido como Bildu, que ha tenido una última legislatura que ha sido, yo creo, notable en cuanto a su inclusión en las políticas nacionales. ¿De acuerdo? Ha tenido un papel relevante en la política nacional y esto creo que es muy de subrayar para saber de dónde veníamos. ¿Qué es lo que sucede? Que a Bildu no se le quiere dejar por parte de algunos sectores emprender este camino. Y no se le quiere dejar porque es una pieza enormemente jugosa decir a la opinión pública que ETA sigue existiendo y que tiene un representante político. ¿Qué es lo que se dice al final? Se dice desde tribunas de prensa y se dice desde tribunas políticas. Está claro que Bildu, con esta decisión, evidentemente no favorece a que esta forma de discurrir desaparezca. Claro, eso es. Pero esa forma de discurrir es absolutamente errónea. Sobre todo porque en este país
siempre dijimos que en política lo importante no era de dónde se venía, sino que era hacia dónde se iba. Y por eso determinados partidos que tenían llenas sus listas de gente afín a la dictadura, en unos pocos años fueron unos fervientes demócratas aceptados por todos. Yo es que creo que ese argumento, francamente, o sea, yo no puedo aceptar un argumento que diga como no se acepta la memoria histórica ni democrática de no sé qué de la guerra. ¿Qué me estás contando? O sea, por favor, o sea, aquí estamos hablando de una banda terrorista que ha matado a 800 o más de 800 personas, que ha producido un dolor y que asesinada en los años 70 por grupos de ultraderecha que eran defendidos por señores que estaban sentados en el Congreso de este país. La sociedad española tiene derecho. Y se les permitió presentarse a las elecciones con normalidad. Estar diciendo, o sea, es que no estoy estableciendo una equiparación que no sea justa. No podemos argumentar así. Estamos hablando de que hubo víctimas también por parte de la ultraderecha comprobadas. Por eso mismo creo que es condenable, igual que hace unas semanas la Falange presentaba como candidato a uno de los asesinos condenados por los crímenes de Atocha. Y dijimos evidentemente con una decisión miserable. Argumentando así es justo lo mismo. Estamos aceptando el argumento de las personas que no aceptan la democracia, de verdad estamos en un sentido y en otro. O sea, que, es que lo realmente importante, como se ha dicho desde siempre, es que en política en este país es hacia donde uno camina. No, es importante también la memoria. Por supuesto que es importante la memoria, claro, por eso muchos la defendemos como argumento de peso para saber de dónde se viene y para saber cuál ha sido el cambio. ¿En Bildu ha habido un cambio? Sí lo ha habido. ¿Que Bildu mete la pata con esta decisión? La mete hasta el fondo, lo cual déjame que diga que creo que a Bildu se le utiliza políticamente de forma rentable. Es que yo creo que no es incompatible una cosa y la otra. Seguramente no. No es incompatible. Es decir, yo creo que es evidente que no vamos a estar en desacuerdo sobre el paso que ha dado Bildu y la crítica absolutamente legítima y el rechazo que provoca. Pero lo que dice Daniel de cómo se utiliza permanentemente a ETA, cuando ya llevamos 13 años casi con una ETA derrotada, pues es claro, que es pero así hay un hecho, Jesús, que Bildu poniendo en las listas a los pistoleros condenados no está aceptando que la memoria de las víctimas tienen derecho las víctimas a no ser pisoteadas. Totalmente de acuerdo, Lucía, a no ser pisoteados, pero que lo que yo defiendo es que no se puede contaminar a todo el resto del arco parlamentario que da legitimidad a la representación democrática de Bildu. Es que en este país se ha dicho que este gobierno es legítimo porque pacta con ETA. Es que se ha dicho así. Pero y se dice desde tribunas de prensa nacional. Entonces, este es el problema. El problema es que ETA no existe y no existe un partido que sea el representante de ETA. A mí eso no me interpela porque yo eso no lo he dicho en mi vida. Pero Lucía, si no eres tú, pero es que si un estamos argumento diciendo, se ha dicho, de peso no sé que cala qué, en la sociedad española, en parte de la sociedad española, y que vale para meter la cuestión del ilegitimamiento a un gobierno democráticamente elegido. Entonces es evidente pues que hay que decir todo. Es muy difícil que los ciudadanos entiendan. Los ciudadanos, yo creo que muchos ciudadanos entenderían perfectamente de lo que estamos hablando si no se machacara constantemente con una cosa que no es cierta. Es muy difícil que los ciudadanos entiendan y asuman que en una lista electoral van pistoleros que han matado, horadando la memoria de las víctimas, insultando a las víctimas y haciéndoles otra vez, victimizándolas una vez más. Es muy difícil eso, Daniel. No discute, o sea, yo políticamente y eso lo que quieras, pero es muy difícil. Es que nos hemos callado durante mucho tiempo, creo algunos, frente a ese argumento de que en el momento en que se situaba la cuestión de ETA encima de la mesa, había que silenciar que ETA estaba siendo utilizada por determinados sectores políticos de este país, estaba siendo utilizada en su provecho de una forma mezquina para obtener réditos electorales. Es que ese ha sido el problema. Bueno, eso por supuesto. Claro, y eso no lo hemos dicho muchas veces precisamente por respeto a las víctimas. Pues yo creo que se os ha dicho muchas veces en muchos sitios. No, yo creo que se está empezando a decir ahora. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de aterrizar en Washington, visita oficial a Estados Unidos, que terminará mañana con la reunión con Joe Biden en la Casa Blanca. Antes, esta misma noche, tarde allí en Estados Unidos, Sánchez se va a reunir con la expresidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Enviada especial de la SER, Inma Carretero.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Va a aterrizar en breve el presidente en la base de Maryland. Ya hemos visto aquí en Washington la bandera española en la fachada del hotel donde se va a alojar, muy cerca de la Casa Blanca. Mañana puede ir a pie a la reunión con Joe Biden, que va a ser a las 8 de la tarde, hora española. Suma Sánchez así a su álbum internacional la foto en el despacho Oval, en el que ya han estado los anteriores presidentes, pero el momento en el que se produce esta visita hace que esta imagen sea especialmente valiosa para Sánchez en clave nacional, porque estamos en campaña. Dicen en el PSOE que no tiene por qué traducirse esto directamente en votos, pero sí que están convencidos de que permite reforzar la credibilidad del presidente, y en clave internacional es un momento crucial porque Sánchez llega mañana a la Casa Blanca solo un mes y medio después de verse con Xi Jinping, a 7 semanas de ocupar la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Quiere intercambiar con Biden impresiones que trajo de China y hablar de la relación de Estados Unidos y la Unión Europea. Y también habrá sobre la mesa muchos asuntos bilaterales, los clásicos en la relación de ambos países como Rota y Palomares. La ampliación de la base militar está ya despejada, está por ver si se avanza en el cómo y el cuándo del traslado de las tierras contaminadas en Palomares, y vamos mañana a preguntar también al presidente cuando termine la reunión por un tema que afecta a mucha gente, si hay algún avance en la retirada de los aranceles a las aceitunas negras. Será mañana, como decimos, y hoy tenemos casi como telonera a Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Representantes. Le va a hacer entrega el presidente de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, así que la dirigente demócrata va a ser quien acompaña a Sánchez en esta madrugada de pegada de carteles tan peculiar para el líder socialista. Sí, a distancia. Inma, gracias, buenas noches. Hasta mañana, gracias. Allí en Estados Unidos, el multimillonario Elon Musk acaba de anunciar en Twitter que va a dejar de ser el director ejecutivo de esa red social, que es suya porque se la compró, y que lo va a sustituir como CEO al frente de la compañía una mujer. ¿No ha concretado quién, o sí, Marina? No, al más puro estilo Musk no dice quién es, solo aclara que la nueva directora ejecutiva va a asumir el cargo en unas 6 semanas, pero que los usuarios de Twitter descontentos con la gestión de Musk errática, digámoslo así, no lancen las campanas al vuelo, porque Elon Musk, que también es dueño de Tesla y de SpaceX, se guarda un puesto en Twitter, va a ser presidente ejecutivo y director de tecnología. Hay que recordar que en parte han sido los tuiteros y tuiteras los que han destituido a Musk, que en diciembre preguntó en una encuesta en la red social si debía dimitir como jefe de Twitter y prometió acatar el resultado. Votaron más de 17 millones de cuentas y ganó el sí, que debía dimitir, por casi el 60% de los clics. Y esta noche va a dejar de estar en vigor a nuestras 6 de la mañana, 6 de la mañana nuestras, estos son las 12 de Washington, va a dejar de estar en vigor un artículo por el cual la administración Trump se permitió expulsar automáticamente a todos los migrantes que entraban desde México. Devoluciones en caliente, auténticas, sin permitirles siquiera pedir asilo. Esta noche deja de estar en vigor ese artículo, esa potestad de las autoridades estadounidenses, y se está llenando la frontera de México con Estados Unidos de decenas de miles de personas que esperan para cruzar, porque saben que a partir de ese momento ya no van a poder ser devueltas automáticamente. Isabel Villar. Esperanza que Estados Unidos está intentando cegar. Let me be clear. Does not mean our border is open. Es el secretario de Seguridad Nacional que avisa de que la frontera ni está abierta ni se va a abrir, y de que quienes crucen ilegalmente y no tengan base para seguir en el país serán deportados. Calculan las autoridades estadounidenses que hay unas 150.000 personas en todo México aguardando a que en unas horas decaiga el título 42, que ha permitido algo más de 2,5 millones de expulsiones desde 2020. Al desaparecer, muchos de los que esperan en suelo mexicano ven ahora una oportunidad de cruzar esa frontera y al menos que su expulsión no sea inmediata. Es viable que de repente se queden la oportunidad de... Un mes y medio ya llevo guerreando, luchando. Yo sé que todos mis compañeros que somos migrantes de muchos países lo vamos a lograr. Aunque no todos los que están en la zona lo tienen tan claro. Entonces no sabemos si nos dejarían pasar, de repente se colapsaría, atracarían, y no tenemos realmente una
Porque aparte de endurecer la política de concesión de asilo en previsión por las entradas que puedan producirse en las próximas horas, Estados Unidos ha desplegado ahí 24.000 agentes. Cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia. Y México, escuchábamos a su presidente, a López Obrador, también está en alerta. Biden ha reconocido, de hecho, que la situación puede ser caótica los próximos días y la oposición lo aprovecha. Desde el ala más dura del Partido Republicano hablan incluso de una invasión. Un juzgado ha reconocido el derecho de una mujer embarazada a haber elegido ella, y no los médicos que le acompañaron durante el parto y que dirigieron ese parto, haber elegido ella si quería un parto natural o una cesárea. Esta sentencia, que es pionera, se refiere a una mujer embarazada de mellizos a la que los médicos le impusieron, eso es lo que dice el fallo, le impusieron un parto natural que se alargó 17 horas y que terminó con uno de los niños con lesiones cerebrales irreversibles. Los jueces lo consideran violencia obstétrica porque entienden que la mujer tenía derecho fundamental, dicen, según la sentencia, tenía derecho fundamental a, habiendo sido informada de los riesgos de cada opción, poder elegir ella y no los médicos si quería una cesárea o un parto natural. No fue así. Y ahora la Sanidad Canaria tendrá que indemnizarla con 1 millón de euros. Redacción en Canarias, Miguel Ángel Rodríguez. 17 horas para dar a luz, un auténtico suplicio que tuvo graves consecuencias. Según la sentencia, a la madre le fue impuesta, dice el juez Manu Militari, el criterio médico de las facultativas que asistieron al parto y que no contemplaron la alternativa de aplicar una cesárea. El magistrado considera que no fue informada la madre de las circunstancias ni de las ventajas o desventajas, peligros y riesgos del parto natural frente a la cesárea. Además, reprocha al Servicio Canario de Salud una concepción patriarcal de la mujer, desdeñosa, dice, con su capacidad de autodeterminación. El servicio argumenta que la decisión final es del obstetra, quien se apoya en protocolos establecidos. La Sanidad Canaria tendrá que indemnizar a la madre con 1 millón de euros, más intereses. El menor afectado tiene reconocido un grado de discapacidad del 83%, resultado de las lesiones neurológicas provocadas durante el parto. El Gobierno de Canarias puede recurrir, interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del Archipiélago. José Alcolea, ginecólogo del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Buenas noches. Hola, buenas noches, Imar. Están esta noche todos los ginecólogos de España comentando esta sentencia. ¿Cuál es su valoración? Me imagino que sí. Pues mira, la verdad que a mí me pilláis también trabajando como vosotros y la verdad que verdaderamente, bueno, pues en nuestra práctica habitual pues a veces suceden que los resultados que obtenemos pues no son los deseados. Me ha dado tiempo a mirar un poquito la sentencia, he hablado con tu compañero que contactó conmigo, le dije, hombre, lo ideal es que hablen los implicados, está claro en este caso, pero bueno, es verdad que estamos todos muy expectantes, me imagino que todo ha habido solo comentarios en muchísimos hospitales esta sentencia, y es verdad que el eslogan o el titular es muy sensacionalista, pero cuando lees la sentencia también se parece bastante el caso clínico, desgraciadamente a otras veces que ha ocurrido situaciones similares, que los resultados obstétrico no es el más adecuado y había una condena al parte del servicio de salud de la comunidad a la que se haya sucedido, en este caso la Comunidad Canaria. Tampoco encuentro yo exactamente lo que es el titular, que es la primera vez que decida la mujer. La verdad que es que para valorar esto verdaderamente y mal había que verse en el sitio, claro, en las circunstancias, con los compañeros, con lo que refleja la historia clínica en lo que va al juzgado, las conversaciones que se tienen a lo largo de 17 horas de parto con esa paciente en la habitación, entrando y saliendo, pues no sé en qué momento están completamente reflejadas y se pueden argumentar. No, claro, porque un ginecólogo en ningún momento se va a emperrar en que haya un parto natural si considera que hay un mínimo riesgo. Además, a nuestro entender, efectivamente, de hecho, una de las partes que leo de la sentencia dice que la práctica de una cesárea hubiera sido un engorro o una incomodidad, creo que la palabra que viene en la sentencia, para el equipo que estaba atendiendo a la paciente. Seguramente que hubieran hecho una cesárea, hubieran terminado antes y no hubieran tenido que estar continuamente pendientes de la evolución del parto. O sea, que incomodidad seguramente hacer una cesárea no es. El hecho de por qué no la hicieron, obviamente había que estar ahí y había que valorarlo. Hoy en día el principio de autonomía de la paciente es respetado y daros cuenta que nosotros como ginecólogos somos unos médicos más, unos especialistas que tenemos años de formación a nuestras espaldas, que nos dedicamos a cuidar la salud, que cuando falta es el bien más preciado que tenemos, pero que somos seres humanos. Y seguramente en algunos momentos determinados cometeremos algún fallo y para eso están los recursos y los tribunales para poderlos recurrir, pero que haya un empecinamiento o una idea de hacer daño o de que salga mal el resultado. Yo no estaba presente en esa noche en el hospital de Canarias, pero seguramente no sería el ánimo de ninguno de los que estaban ahí atendiéndola.
¿Cómo va la noche, mi doctor? Familia, sí. Porque de hecho vamos bien, acabamos de terminar un parto ahora mismo y vamos bien, pero que y ingresó a las 5 de la mañana, es decir, que cuando se han cuestionado también los tiempos, pueden ser tiempos en los que los manejamos normalmente. Es verdad que poner las 17 horas, vamos a ver, seguramente a lo largo de 17 horas hubo conversaciones, a la paciente no estaría en la habitación a puerta cerrada, de hecho tuvo hipotensiones, le tuvieron que poner efedrina, no sé si en algún momento subiría la conversación, oye, ¿cómo veis el parto? ¿Nos vamos para cesárea? O yo quiero seguir intentando parto vaginal, o ¿cómo vamos evolucionando? Había que estar presente en el momento para poder hablar con toda la propiedad y decidir por qué se continuó la evolución del parto y en qué momento, y ante la más mínima sospecha pues decidieron acabar con cesárea. Lo que pasa que sí es verdad que la sentencia que puede recurrirse pues ha sido ahora mismo pues un tutorial en todo el país, y todos hemos estado un poco pendientes y comentando un poco cuál es la situación. No nos queríamos ver ninguno en la piel de esos padres. Yo también soy padre de 3 hijos y me parece muy bien que tengan su indemnización. Cuidar a un hijo con necesidades especiales requiere de muchos recursos económicos y la inmensa mayoría de familias no tienen acceso a ese tipo de recursos, que están bien la indemnización, ¿sabe? Ahora, el hecho de el criterio de decidir, pues obviamente ahora mismo simplemente que ese tutorial pues crea un antes y un después. Aymar, porque tú dices, bueno, entonces toda paciente puede elegir su vía del parto, o solamente los gemelares. Y los que tienen un hijo, un embarazo único, no también quieren que su hijo salga bien. Y ahora que estamos con todo el tema de la violencia obstétrica, ¿no? Que esa frase que está tan desde el otro día en 4 también, el programa Focus, ¿no? Que hizo un reportaje al respecto antes de ayer o hace 3 días. A lo mismo, o sea, estamos defendiendo que dejemos todo de forma natural, ¿sabes? Y ahora, en cambio, en esta sentencia, os estáis empecinando en que sea el parto vaginal. Dice, tenéis que dejarle el derecho a la mujer a decidir. Una intervención quirúrgica que es más cruenta a priori, ¿no?, que un parto vaginal. Está indicada en determinados casos y tenemos que respetar el principio de autonomía de la paciente, tenemos que informar. Yo sí creo que me dedico a la obstetricia y me dedico a ese parto, que a lo largo de 12, 15, 18 horas hablas bastantes veces con la pareja o con la madre. Ha quedado claro. No sé en qué momento había conversaciones y madre de decir, seguimos para adelante, vamos, tal. Pero bueno, obviamente, cuando sucede un caso desgraciado, hay que buscar, analizar la situación, presentar la historia clínica, analizar esas gráficas, valorar contexto, quién toma una decisión, quién no toma una decisión, y actuar en consecuencia. Doctor, había que verse en el pellejo de los que estaban allí con ella. Desde luego. Doctor Alcolea, muchísimas gracias. Buenas noches. Así que nada, pues buenas noches, Imar. Un placer colaborar con vosotros. Un placer y que vaya bien la noche. Lucía, te veía cabecear. Es que es un tema muy complejo, Aymar, ¿sabes? Yo creo que lo que nos ha dicho nuestro doctor es que una cosa es este caso, ¿no? Y otra cosa es extrapolar esto de las mujeres que decidan en cada momento si es cesárea o parto natural. Yo creo que esto, en fin, es un tema muy complejo. En fin, solamente decir que si hay algo especialmente vulnerable es una mujer embarazada. Una mujer a punto de dar a luz es el doble de vulnerable y hay que actuar con mucha cautela, con mucho cuidado. Yo creo que la inmensa mayoría de los médicos así lo hacen. A mí me preocupa bastante. Claro, yo soy de una generación determinada, yo tengo 2 hijos y los he tenido en unas circunstancias. Me preocupa esta tendencia a la naturalidad, a gente que hace partos en su casa y que luego tiene un problemilla, que tiene que ir al hospital. Es decir, yo creo que esta tendencia no es buena. Una cosa es un error médico, que yo creo que esto es un error médico. Es decir, no, de verdad, tal y como está planteada la sentencia y lo que sabemos es un error médico, como muchos errores médicos que hay, no solamente en un parto. Y otra cosa es decir que la mujer tiene que decidir si ella tiene que parir con una cesárea. ¿Cómo vas a ver? La mujer no puede en ese momento decir, no, esto no es así. Tiene, como dice el ginecólogo, tiene que hablar. Es que, claro, es verdad cuando él dice 12 horas, como 12 horas, estas 12 horas, pero los trabajos de parto pueden durar 12 horas, lo cual no significa que en ese caso haya que hacer una cesárea porque dura 10 horas. Todo el mundo sabe que el trabajo de parto empieza de una manera y puede acabar de una manera o de otra. Y en ese caso yo creo que ahora mismo los ginecólogos atienden en lo personal. La atención ginecológica y de las matronas
ha mejorado mucho, tengo que decir, en cuanto se refiere a la delicadeza, ¿vale? Hace 20 o 30 años no eran tan delicados ni tan delicadas. O sea que yo creo que en eso hemos mejorado mucho. Es verdad que esta sentencia es una cosa muy concreta y es verdad que, en fin, como dice el ginecólogo, pues que los padres reciban esa indemnización es justo porque en ese momento hubo un error médico, claro. Y sobre cosas en las que tenemos que mejorar, la entrevista a Xavi Gámez, enfermo de ELA, anoche en Hora 25, ha reactivado el debate sobre el bloqueo de la ley de la ELA en el Congreso. Dos grupos políticos, y los voy a decir, porque son los que tienen en su mano desbloquearla, que son el grupo del Partido Socialista y el grupo de Unidas Podemos, decidieron hacer con la ley lo mismo que la ELA hace con nosotros. Condenarla a muerte, a la ley, pero de manera lenta y además paralizada como nosotros. No nos dejen ser un cajón. Ya estamos condenados a muerte. PSOE y Unidas Podemos han aprobado ya hasta 47 prórrogas del periodo de enmiendas para no llevar esta ley a votación. ¿Cómo explican estos partidos que no se haya aprobado aún la ley, que esté ahí bloqueada, Mariola Lourido? En el PSOE no lo explican. Remiten al Gobierno que ha creado un grupo de trabajo con sanidad, seguridad social y derechos sociales. En Podemos no quieren agravios comparativos con otros enfermos, dice Pablo Echenique. Que la ley se aplique a la ELA, pero que también se aplique a otras enfermedades neurodegenerativas de progresión rápida que generen los mismos problemas, ¿no?, en los pacientes o en las familias. Hay indignación en los pacientes y en Inés Arrimadas, que propuso la ley para garantizar su asistencia en las últimas fases. Que son las fases en las que los pacientes pues requieren más cuidados y muchas veces son tan caros que muchos enfermos de ELA tienen que elegir o morir o arruinar a sus familias. Muchas familias no pueden asumir un gasto de hasta 50.000 euros anuales para dar una atención digna a una terrible y dura enfermedad. Le hemos ofrecido al ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, que estuviera esta noche aquí en Hora 25 para explicar exactamente cuál es la posición del Gobierno sobre este tema, o porque el Partido Socialista junto con Unidas Podemos están dilatando, digamos, la tramitación de esta ley cuando queda nada para que se termine la legislatura, pero el ministro Miñones ha declinado la oferta y no está aquí esta noche. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Dentro de 35 minutos comienza otra campaña electoral. España se ha normalizado en términos democráticos, pero esta vez tenemos un contexto exterior muy distinto al habitual. Una guerra se está desarrollando en territorio europeo, la de Ucrania. Aunque los análisis más significativos corresponde hacerlos a nivel comunitario y estatal, también hay cuestiones sobre las que interrogarse en las autonomías y los municipios. Por ejemplo, ¿cuántos refugiados ucranianos se han quedado finalmente en cada lugar? ¿Volvieron a su tierra algunos de los que llegaron hace 15 meses o se han instalado más o menos definitivamente en los pueblos y ciudades españolas mientras continúen las acciones de guerra? ¿Están regularizados? ¿Se han integrado? ¿Trabajan? ¿De qué ayudas disponen? ¿Cómo y cuánto se han escolarizado los niños? En definitiva, ¿cuánto de cierto tenía aquella pancarta que se repitió en muchos lugares públicos con esta y anteriores oleadas de desplazados procedentes de la otra orilla mediterránea? Welcome, refugees. Quizá con estos datos surge una fotografía concreta de cómo cada partido trata al diferente, más allá de las declaraciones cotidianas que no forman parte de la dialéctica electoral, muchas veces plenas de retórica. Punto y 25. Nos vamos, señores. Lucía Méndez, Daniel Bernabé, Jesús Maraña, muchísimas gracias a los tres. Gracias. Buenas noches. Y a ustedes, les recuerdo, la SER inicia ruta electoral mañana. Ruta electoral que nos va a llevar por todo el país durante las próximas 2 semanas. Cada mañana Ángels en Hoy por Hoy y cada noche nosotros en Hora 25 vamos a emitir el programa desde una ciudad distinta. Vamos a estar en las 17 comunidades autónomas, en 19 ciudades durante toda la campaña electoral para esta gira de una campaña que empieza dentro de 33 minutos. Hoy por Hoy en Madrid, mañana, Hora 25 mañana en Santiago de Compostela. Desde allí nos escuchamos. Descansen, adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.